Decíamos que esta semana el gran tema de debate político en la Argentina, que tiene todo un montón de aristas, es el de la educación pública, es el de las universidades, no la Universidad de Buenos Aires, de todas las universidades. Pareciera que el único conflicto es con la UBA y es con todas las universidades, del conurbano y no del conurbano. Y bueno, aprovecho el editorial para hablar de mí. Amato piensa. Amato piensa. Entonces, ¿por qué no? Porque soy hijo de la universidad pública, y quiero decirlo, me pasé 15 años adentro de una universidad, debo ser el récord mundial de estudiante universitario. No. No, pero debo estar ahí. En realidad sí, 11 de periodismo más 3 de abogacía. Estudié en la UBA, hice el CBC, después estudié en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hice el sacrificio que hacen todos los estudiantes universitarios, trabajar mucho, salir del trabajo, ir a la universidad. Cuando me anoté en la Universidad de Lomas de Zamora yo trabajaba en Lanús, pero después al año entré en la revista Noticias, empecé a trabajar en Capital, entonces me tenía que ir, o sea, pedía permiso para salir antes los días de facultad, 2 a la semana, salía tipo a las 6 de la tarde, me tomaba un colectivo, me tomaba el tren a Lomas de Zamora y me tomaba otro colectivo hasta la Universidad de Lomas de Zamora. 11 años tardé, porque bueno, aparte yo trabajaba en la revista Noticias, entonces llegó un momento que con suerte viajaba mucho y con suerte daba una materia por cuatrimestre. Después me tocó el caso Cabezas, entonces 2 años no metí ninguna materia, después las últimas 3 las di libre. Me acuerdo que la última la di por tutoría, y mi tutor era Gabriel Mariotto, que era el vicedecano de sociales de Lomas de Zamora, y nos juntábamos en un barcito de Lomas él me guiaba lo que tenía que estudiar y todo eso, los temas. Y realmente es sacrificado ser estudiante universitario, digo, salvo que tengan la suerte de solo poder estudiar, que no es lo que le pasa a la mayoría de los que van a la universidad pública. De hecho, si vos te fijás, en todas las universidades el turno donde hay más gente es el turno noche, porque es el que sale. Me acuerdo cuando estudiaba abogacía, yo trabajaba en un estudio jurídico en San Francisco Solano. Yo lo manejaba el estudio. Siendo estudiante, un estudio laboral, como entrevistamos recién a León Piacé, con sí. La 20744, que es la Ley Nacional del Trabajo, me la conozco de memoria. Y de Solano me iba a la UBA, a la Facultad de Derecho, y a la noche salía corriendo, creo que eran las 10:30 de la noche, salía corriendo de la última clase para las 11 poder tomarme el último tren que iba a Lanús. Digo, ¿por qué cuento todo esto? Porque digo, a veces hay como buscar un desmerecimiento del estudiante universitario. Es re sacrificado ser estudiante universitario. Digo, para la mayoría, todos tendrán su historia, sus anécdotas, pero salvo que puedas solo estudiar, y no es el caso de la mayoría, insisto, es muy sacrificado. Más, en una época también me acuerdo que para ir a Lomas había un micro que salía desde el Luna Park y te llevaba directo, o tenías suerte, ese te llevaba directo a la Facultad de Lomas de Zamora. Y después, nada, yo siempre tuve una contradicción entre la calle y el academicismo, porque nada, sentía como una contradicción, pues digo, si lo vamos a decir, digamos todo, ¿no? Las universidades tienen mucho de academicismo, mucha teoría, poca práctica en general, por eso surgió TEA y le fue tan bien. Y yo hice primer año de periodismo y entré a trabajar en la revista Noticias. O sea que yo hice toda la universidad trabajando en la elite del periodismo. Entonces yo por ahí venía y estaba en la realidad constante del periodismo y llegaba a la facultad. Y te venían con Saussure, te venían con Humberto Eco, te venían con cosas, ¿viste? Yo decía, dale. Me acuerdo una vez, una lingüística. Me habían baleado en la puerta de la casa de Chabrán. O sea, vos mirá el sacrificio del estudiante. Me balearon, fui a declarar a la comisaría y de ahí me fui a la facultad.
Y cuando llegué a la facultad empezaron con la lingüística, Saussure, que esto, que el otro. Y yo digo, pues escúchame, recién me acaban de tirar 3 tiros en la casa de Chabrán. ¿Qué onda Saussure? ¿Cómo lo aplico ahí a Saussure? Digo, son parte de la discusión, ¿no? Yo creo que lo ideal es combinar la calle con el academicismo, no siempre se puede. Aparte el periodismo tiene una particularidad, que es un oficio, entonces tiene esa particularidad. El violento oficio de escribir, como decía Rodolfo Walsh. Y todas esas contradicciones que uno lleva en la vida universitaria, pero que te engrandecen, o sea, te hacen mejor. Yo soy de una generación que no había muchos periodistas universitarios. Había. 85 empezó la carrera. En la UBA. Sí. En Loma de Zamora existe desde el 73. En La Plata también existe. No sé si no de antes. Pero del 73 seguro. Son las dos más viejas. O sea, yo fui a una universidad del conurbano cuando las universidades del conurbano no existían, tal como las conocemos hoy. Y me parece que como tal, sin ser un tipo de la academia, no. Otra cosa que me acabo de acordar. También fui docente universitario en una universidad privada. Y ahí uno ve realmente la diferencia entre la universidad pública y la universidad privada. La diferencia, señores, es abismal. Tanto que hablan del adoctrinamiento y todas esas cosas, la verdad es que una vez encontré a un famoso periodista, no famoso, un periodista de Radio Mitre, copiándose en un examen. En realidad no yo, sino el jefe de trabajos prácticos de la materia. Lo volvimos a pescar copiándose por segunda vez. Entonces fuimos a hablar con el decano de otro, sí, un afamado columnista del diario La Nación. Y fuimos y le dijimos, escúchame, se copió 2 veces, hay que hacer algo. Bueno, metí la cuota al día, ¿para qué vamos a buscar problemas? El chico es bueno, trabaja en los medios. Digo, yo no sé si eso, nunca fui docente de universidad pública, pero yo no sé si eso pasaría en la universidad pública. Cuando un docente toma la decisión de decir, bueno, escúchame, no podemos permitir que un tipo se copie 2 veces. En universidad privada. Ni hablar de, bueno, lo que yo ganaba como docente universitario y lo que los chicos pagaban de cuota. Cada cuota era como 3 sueldos míos de cada chico. Por eso uno defiende la universidad pública, ¿no? O sea, más allá de la cuestión ideológica, que también uno lo defiende de una cuestión ideológica, en mi caso particular, yo quiero decir que soy bicho de universidad, o sea, yo estuve en la universidad privada, estuve en la universidad pública, estudié, fui profesor, todo lo que se te ocurra. Y la diferencia es abismal. Te hablan de adoctrinamiento. ¿Vos crees que yo te cuente el adoctrinamiento que me hicieron a mí en la Facultad de Derecho de la UBA? ¿O vos te crees que yo salí zurdo por haber estudiado en la universidad? Una vez un profesor... la semana pasada se murió Hans Kelsen, autor del libro Teoría Pura del Derecho. Todos los que alguna vez fuimos a la Facultad de Derecho hemos tenido que estudiar ese libro, Teoría Pura del Derecho, que es un libro de filosofía del derecho. Hablando de adoctrinamiento, el profesor se le ocurrió hacer un debate año 86, 87 sobre el aborto. Bastó que una de las chicas dijo, bueno, pero las pastillas anticonceptivas son una forma de aborto. No pudimos salir de ahí. O sea, no llegamos a debatir el aborto. La discusión fue si las pastillas anticonceptivas eran abortivas o no eran abortivas. ¿Eso no es adoctrinamiento? Perdón, y no era un adoctrinamiento del profesor, que el profesor planteó libremente, debatamos el tema. Era un adoctrinamiento de mis compañeros. Y bueno, yo no salí así, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. O sea, como decía los otros días Martín Cohen en un editorial, el adoctrinamiento te entra si vos también sos medio gil, digamos, porque uno tiene una formación, tiene unas ideas, uno forma su pensamiento, y más si vas a la universidad, es la formación del pensamiento crítico.
La formación del pensamiento crítico, que alguna vez en el periodismo se confundió con ser opositor, ¿no? Como que hay que criticar, como que el único rol del periodismo es ser opositor. No, el pensamiento crítico es ese, tener pensamiento crítico de lo que lees, de lo que ves, de lo que estudias, anclarlo con la praxis. Entonces yo cuando escucho ahora los debates sobre la universidad, digo, esta gente no pisó una universidad en su vida, porque están discutiendo cosas que no pasan en las universidades. ¿Podrá haber problemas presupuestarios? Claro que sí. Yo creo que parte del problema, perdón que me meta, ¿no? Pero adelante. parte del problema es justamente eso, que no es que ellos no pisaron nunca una universidad, porque de hecho todos los ministros, desde el muchos son de presidente de la universidad Nación pública, al ministro de Economía, la propia ministra de Seguridad, que es doctora en Ciencias Políticas, todos estudiantes de universidades públicas. Yo me refería más a la opinión pública en general, pero por entiendo, eso, a lo que voy es, ese discurso está porque la universidad pública que nosotros defendemos, y hay que no solo valorar, sino agregarle valor agregado, no llegan todos, y de hecho no es que no llegan todos, no llega una gran parte de nuestro pueblo, que son los sectores populares, que es hacia donde se apunta exactamente ese discurso, que es decir, si total van los días de siempre. Bueno, te voy a decir algo, la gran diferencia que yo noté cuando pasé de la Universidad de Buenos Aires a la Universidad de Lomas de Zamora, me sentí en una universidad de obreros, de hijos de obreros, en Lomas de Zamora, cosa que no me pasaba en la UBA. Yo no soy ubista por el hecho justamente de que no puedo con ser número. Siempre me moví por las universidades conurbanas. Sí, o sea, tampoco es que estamos desmereciendo a la UBA, no, de ninguna con el manera, prestigio que tiene la UBA, o sea, pero bueno, marco esa diferencia porque está buena también, porque siempre hubo algo elitista en lo universitario. Ayer Bullrich decía que no, está mal la UBA porque está en el puesto 50 entre las universidades de Latinoamérica. Está mal ese dato también, ¿eh? No solo no cobra 900.000 pesos Bullrich, sino que la UBA es la tercera universidad en Latinoamérica. Y la cantidad de recibidos ha aumentado en las últimas décadas, que de verdad es como una gran escalera social. Eso sí es muy interesante. Hay un montón de carreras que ya no es solo derecho, no es que solo se meten en derecho. Tenés ingeniería de la alimentación, tenés enfermería, enfermería es una terciaria, pero que está lleno, instrumentistas. Digo, hay un ascenso social con la universidad, no es solamente la élite y pasar para estudiar ciencias políticas, que eso es otra de las cosas. Queda todo reducido como que todos los estudiantes van a estudiar ciencias políticas. Bueno, lo mismo hacen con el CONICET, con esa estupidez de que estudian a Batman y no sé qué, como que el CONICET, como si igual eso no fuera importante, ¿no? Porque obviamente todo es importante. Pero bueno, te quieren hacer creer que van a paviar al CONICET, a estudiar la vida de Batman. No me el acuerdo. Desprecio de las ciencias sociales es desgastante y aparte una pelotudez. Lo hablábamos el otro día con el tema también hablábamos de la educación en general, ¿no? Hay como una cosa de bastardeo. Los mismos que te decían abran las escuelas, ahora cierran las universidades. Dato que no es menor, la cantidad, y hace poco hubo una nota en la televisión de pacientes de odontología, que son los estudiantes más avanzados que te tratan. Sí, es verdad. O sea, la gente se pone en manos de los estudiantes, o sea, importa la educación, importa las carreras universitarias y se ponen sus bocas en manos de estudiantes. Sí, o sea, uno que siempre combatió el elitismo y que yo en lo personal combato un poco el academicismo, sobre todo en periodismo, porque digo, en exactas no vas a combatir el academicismo, pero en carreras sociales, digamos, me gusta, hay una tendencia de los profesores al academicismo. Yo soy muy a favor, quizás porque tuve la suerte de hacer la carrera trabajando de periodista, de ver cosas que enseñaban en la facultad que yo decía, esta gente no pisó una redacción en su vida, y se notaba que no habían pisado y habían estudiado todo en las fotocopias, en la fotocopiadora de la facultad. Así todo, soy un gran defensor del estudio, de la universidad. Podría decir que no me sirvió para nada
Nadie en mi vida me llamó licenciado. Soy licenciado en comunicación social, señores. Puedo hacer tranquilamente el sketch de, ¿cómo es el de Chespirito? Dígame, licenciado. Sí, gracias. Los chiflados. Los chiflados. Puedo hacer tranquilamente, soy licenciado, pero salvo cuando daba clases en la Universidad de Belgrano, era el único lugar donde las autoridades de la facultad me decían, licenciado, pase por acá, licenciado. Ganaba 3,20. Pero te decían licenciado. Pero me decían Digamos licenciado, todo. Digamos todo. Así que fue la única vez en mi vida que me dijeron licenciado en este oficio. Tal vez no tenga la misma trascendencia que la tienen otras carreras, pero nada, me parece que suma un montón. Puedes tener un montón de calle, pero si no estudiás no sirve para nada. Tampoco me parece que solo estudiar y no tener calle, que a veces también pasa y uno lo ve en algunos medios de comunicación. De hecho lo decía Walsh, ¿no? Ya que lo trajías con otra de sus frases. Sí. Un intelectual que no está atado a su pueblo no sirve de absolutamente nada. Lo cierto es que mañana hay una marcha a la que voy a ir. Creo que todos vamos a ir, muchos Correcto. vamos a ir. Porque es fundamental la defensa de la educación, de la educación pública en general, de las universidades en particular, porque eso te mejora como sociedad. Te mejora un montón, loco. Vos que no fuiste a la universidad, no sabés cómo te mejora ir a la universidad. Te hace pensar, pensás mejor, discutís con el profesor. Qué lindo que es discutir con el profesor. Lástima cuando era profesor, que ya no me gustaba tanto que discutiera con el profesor. Igual los chicos de la Universidad de Belgrano... No discutían tanto con el Y profesor. muchos no discutían, porque viste hay como una autoridad, viste, es como distinto. Que en las universidades públicas, donde se arman, ¡oh! ¡Qué debates, mamita! Pero ese debate te enaltece, como bien sabe cualquier profesor universitario, a sus alumnos los enaltece, y también los mejora a los estudiantes ver a sus profesores luchando por mejorar la educación pública. Entonces mañana vamos a ir a la marcha, mañana vamos a defender la educación pública, mañana vamos a defender las universidades y le vamos a decir a Milei que mejore el presupuesto de las universidades para tener una Argentina mejor. Huellas en tu radio.